Punto de encuentro, más periodismo y más comunicación. Yo no ambicioné escribir un libro de la historia de la música uruguaya porque sería muy complejo de por sí planteárselo. Creo que este es un libro, creo que hay un montón de, por suerte, de bibliografía, de literatura, cada vez más sobre la cultura nacional. La otra vez me preguntaban, ¿pero es un libro de la historia de la música del Uruguay o es un libro de la música de Montevideo? A mí me tocó nacer acá e investigar desde acá, pero es verdad, no es un libro abarcativo de la historia de la música del Uruguay. Mi casa no era un espacio donde se escuchara la música que hoy yo escucho, ¿no? Que mi viejo tocaba el acordeón. No era un ejercicio acordeonístico que había en casa permanentemente, pero sí estaba el acordeón y yo cada tanto lo escuchaba en mi viejo en un cuarto ahí practicando, pero de todas maneras aquel instrumento era como muy fácil de enamorarte y uno quiere como desentrañarlo, abrirlo. El proyecto lo tenía en mente ya hace quizá unos 5 años más o menos. Cuando fue el periodo de cuarentena fue un momento ideal para sentarme a escribir. Y tenía todo aquel material en distintos formatos. Había parte que lo tenía en una vieja computadora, tenía un montón de transcripciones del ejercicio de lo que era la optimización de la edición de aquel ciclo. Me llevaba los brutos de aquellas grabaciones y yo transcribía todo en mi casa para llegar casi que con una partitura para optimizar los tiempos de edición. Entonces todo aquel material, todas aquellas transcripciones, luego ya me quedó como un insumo enorme. Lo que tenía para escribir este libro, calculen que fueron como unas 150 entrevistas, alguna más, de una media hora cada uno, o sea, son como 70 horas de desgrabaciones. 10:17 de la mañana. Será un placer charlar en los próximos minutos con el periodista y escritor Carlos Dopico, que hoy nos visita en la Mañana Universal. ¿Qué haces, Carlitos? Bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Un placer. Bueno, bienvenido. Un gustazo volver a verte. Un gusto. Gracias por la invitación. Ahí aparecía tu voz hablando de Hoy como Ayer, ese libro que hace un recorrido por canciones y artistas emblemáticos del rock nacional. Y ya el guiño es al rock de los 80, ¿no? Porque es a la frase, la lluvia cae, es a la canción, sí, La lluvia cae sobre Montevideo, ¿no? Exactamente, Hoy sí. como Ayer. El título sale de ahí. Lo que pasa el es que tema de los traidores, que fue un himno en esa época. Completamente. Para mí era muy difícil como encontrar, estuve un rato buscando un título que englobara, porque es un libro tan abarcativo en historias y en álbumes y en generaciones dedicadas a la música que cómo titulás algo que abrace a todos, ¿no? La frase abraza, pero sí o sí tenía que salir de una canción de rock, ¿sí, no? No era una imposición. No una era condición sine qua non. No lo era. Si eso cuadraba además, buenísimo, pero en principio no empecé a buscar por nombre de canciones, porque dije, esto siempre se va a identificar con uno y va claro, va a decir, por los traidores, van a decir, era fanático de los traidores. Exactamente, claro. Pero bueno, cuando lo encontré, lo propuse, enseguida fue bien recibido, ¿no? Enseguida generó eso que tiene que generar un título, que es identificación, que es además como un nombre breve, ¿no? Ya toda la bajada de subtítulo ya era muy larga, que eso sí ya lo tenía de antemano. De hecho se llamaba Apuntes de Colección en mis apuntes. No tenía un nombre todavía, no tenía un título el trabajo. Y cuando lo encontramos todos nos dimos cuenta de que era sí, ese. Sí, no se discutió más. Era ese. ¿Cuánto hay en este libro del programa La Púa, que hiciste durante mucho tiempo en Canal 12, y cuánto hay de actualización? Bueno, hay muchísimo. El insumo mayoritario es no la púa, sino la púa de colección. Claro, sí, sí. La púa fue un ciclo muy extenso, casi 15 años. Empecé como un programa muy de agenda, de cobertura, o sea, donde sí tenía que ver también la grabación de algunos álbumes o los festivales internacionales. La púa de colección, que fue el que homenajeó a discos emblemáticos. Exactamente. El insumo viene de ahí. Después, claro, eso no tiene una actualización en desarrollo, lo que tiene actualizaciones en una puesta a punto de los artistas, la banda, el proyecto, en qué quedó aquello que en una década atrás habíamos abordado o había abordado. Pero el desarrollo por sí está como en otros lugares, ¿no? Viste que yo arranco como unas precapitulaciones, o sea, abro cada capítulo con un texto nuevo que mayormente no tiene que ver con la escena uruguaya, que tiene que ver con la escena internacional, de alguna manera también para ubicar, para contextualizar los trabajos que son bien nacionales, ¿no? Que son casi del rock pop uruguayo, en una escena internacional, en un contexto más global. Y eso me permitía además también salirme del territorio, ser un poco más inclusivo, incluir otras generaciones, incluir otras experiencias y también incluir otros estilos, porque yo algunos capítulos arranco hablando de experiencias del rock internacional y otros arranco hablando de música clásica o de jazz, que también son como formaciones o deformaciones de mi propia carrera. ¿Y cómo va llevando el nexo? Bueno,
yo encontré, para no transcribir, hablando de eso mismo, ¿no? De que el insumo proviene todo de aquel ciclo de la Púa de Colección donde abordé 25 álbumes diferentes, para no transcribir y hacer un capítulo por álbum, claro, lo que fueron temáticas. primero fue, claro, lo primero que hice fue abocarme en encontrar líneas transversales que me permitiesen ir de un álbum a otro, como entrelazar experiencias, que obviamente nunca iban a abarcar a todos los trabajos, ¿no? Pero con que atravesara a 5 o 6 discos ese capítulo para mí ya era suficiente. Claro que en eso hubo un montón de búsquedas, ¿no? O sea, un montón de líneas transversales donde de repente encontraba 2, 3, 4, capaz que no estaba tan pulido, lo dejaba a un lado, empezaba con otra, desarrollaba, intentaba como vincular. ¿Y cuáles son esas líneas? Y bueno, una de ellas es la voz cantante, por ejemplo. Todo tiene que ver con aquellas grabaciones, ¿no? O sea, yo no hablo de historia de las bandas por fuera del contexto de la grabación. Uh-huh. Pero el contexto mismo de la grabación me permitía, por ejemplo, hablar de cómo llegaron algunos cantantes a cantar. Mayormente cantantes que no se autoproclamaban cantantes o que no era la idea inicial que terminaran liderando los vocales de la banda. No sé, por ejemplo, Gabriel Pelufo. O sea, aquel primer disco de Los Estómagos conlleva toda una búsqueda de cantante, ¿no? Entonces ahí me permitía también hablar de cómo llega Gabriel Pelufo a cantar, ¿no? Juan Casanova, que quizás es una historia todavía menos conocida, ¿no? No era el cantante en principio designado, de hecho llegó hasta postular en el bajo, pero termina cantando. Terminó siendo el cantante y hasta frontman de Los Traidores. Total, sí. Bueno, ahí te hablé de 2 enormes cantantes, ¿no? El Enano de la Vela. Era baterista y vocalista, lo que pasa, ¿no? Él ya arrancó en las 2 funciones, ¿verdad? Bueno, pero cuando se presenta en el toque inaugural, inicialmente, cuando proyecta la banda, él nunca se imaginaba cantante. O sea, sí estaban las canciones y estaba la línea lírica ya desarrollada, pero él siempre se imaginaba que no iba a ser quien estuviera al canto. De hecho, hay un cantante en la escena. Sí. Lo que pasa es que el cantante tampoco era cantante, que era Sebastián Ceballos de Cebolla, ¿no? Claro, lo que pasa es que en ese recital inaugural, él, además de tocar la batería, ya cantaba canciones desde la batería. Totalmente. O sea, que el enano siempre iba a ser cantante, aunque él no se proyectara de esa manera, ¿no? O sea, porque compositivamente él se arreglaba para sí mismo, ¿no? Claro. Entonces era muy difícil que no lo fuera. Pero bueno, ese capítulo me daba la posibilidad de desarrollar un montón de historias de cómo llegaron a cantar algunos músicos de la escena local. Otros, por ejemplo, un capítulo que no fue, era de historias que nacieron, donde la frontera tuviera mucho que ver, ¿no? O sea, canciones que nacieron afuera, o canciones que una parte nació en Montevideo o en Uruguay y se completaron afuera, o que la historia acarreara, bueno, justamente una historia de la banda o el artista. ¿Qué canciones, por ejemplo? De repente se germinaron en un lugar y se terminaron de formar en otro país. Y bueno, por ejemplo, El tiempo está después es una canción que Fernando termina de componer en Bolivia. Él venía trabajando y después de Autoblues, él viaja a una oportunidad laboral en Bolivia, donde de hecho se aloja, se radica más de un año en distintos proyectos propios y ajenos, de dirección, de arreglo, de docencia, qué sé yo, pero al final él sufre como una añoranza muy fuerte sobre un fin de año, él decide volver y se trae el puñado de canciones que venía ya trabajando. Pero hay muchísimas canciones, no las recuerdo ahora en su totalidad. De hecho fue un capítulo que también no cubría, no abrazaba tanto como yo proyectaba, entonces finalmente es uno de los capítulos que uno usa de fusible, claro. También uno genera mucho contenido y al momento de empezar como a diagramar, te das cuenta de que te fuiste largo, ¿no? Entonces tenés que empezar a cortar. ¿Cómo es eso de si ya algunos capítulos lo preveías como un fusible medianamente claro, es mucho mejor, porque si no, la renuncia es muy grande. Esa renuncia de todas estas historias que también forman parte de tu trabajo y de toda la trayectoria que has acompañado a diferentes bandas, ¿cómo haces para discriminar y decir, bueno, esta quizás está más completa y la puedo agregar y esta la tengo que dejar por el camino? Y mirá, la lees vos en voz alta, se la convidás a leer a algunas personas que son referentes para vos, que sabés que te van a cuidar y que van a cuidar también el trabajo que le estés dando, que van a ser tan despiadada como yo sería, pero a la vez cuidándote también. Tan cuidadosa como tú serías. Claro, exactamente. Es como un doble rol, ¿no? O sea, sí. Poder ir tan a fondo como a vos te gustaría o como vos seguramente fueras,
pero también cuidando el material y cuidando... Endurecer sin perder la ternura jamás. Exactamente. Medio Che Guevarístico. Exactamente. Carlos, está claro que cuando uno mira a las bandas de rock nacional, casi todos los discos emblemáticos que marcaron la historia son discos de estudio, ¿no? Pero a ver, con vos, como un experto y como un estudioso del rock uruguayo, ¿qué discos en vivo marcaron la historia de algunos grupos y están a la par? Yo tengo un par que digo, este disco en vivo es como el recital de la vida de ellos y está a la altura de un disco elaborado durante meses y hecho en estudio. Para vos, ¿cuáles son los discos en vivo? Los Redondos en directo, por citarte un internacional cercano, por ejemplo, es uno, claramente. Y uruguayo, yo tengo dos. Uruguayo, tengo frente a frente de la Trampa. La Trampa en Don Bosco. Lo recuerdo, yo trabajé, estuve por dentro de aquella producción, además, ya sabiendo que íbamos a estar grabando, que la Trampa iba a estar grabando. Yo trabajaba en Koala. Trabajé muchos años ahí. Y de hecho, muchos de los álbumes que yo abordo, de hecho, también los viví como periodista y como el agente de comunicación y difusión del sello en aquel momento. Éramos mano a mano con Beto en aquel trayecto. Y sí, por ejemplo, el Frente a Frente es impresionante, porque son recitales que terminan siendo históricos, ¿no? Hasta Don Bosco, además. Hasta el que estuvo en Don Bosco puede decir, yo estuve ahí en este disco que es uno de los mejores en la historia de la Trampa. Y no es un escenario muy convencional, ¿no? De hecho, no sé si hay experiencias de discos grabados en vivo en Don Bosco más allá del de la Trampa. Tremendo. Creo que no lo hay. Y qué bien que sonó. Yo recuerdo otro, el Pogo de Trotsky Vengarán, hecho en Pachamama, que después se transformó en una librería ahí en Plaza Independencia. También es que en ese tubo ahí, que como un teatrito divino el lugar. Total, una hermosura. No solamente es histórico el disco, también el DVD. Totalmente. Está todo hecho en video ese, ¿no? Y es brutal. Para mí tiene una carga mayor todavía porque yo dejé de laburar en Koala a partir de ese disco. O sea, fue mi último trabajo en Koala. Bueno, Te Gustar tiene un DVD grabado también en vivo que fue increíble. Bueno, trabajé con los No Te Va a Gustar en 2005. El DVD ese lo produje periodísticamente, también lo produje yo. Que también es una presentación de los No Te Va a Gustar tremenda. Tremendo fue. Se me viene otro a la cabeza donde me acuerdo que hicimos cobertura para XFM, que es Buitres 10 años, en el Teatro de Verano. Es otro disco grabado en vivo. Tremendo. Icónico. ¿Y sabés qué otro tienen? Que era una cifra que no era redonda, pero era el momento de ebullición del rock nacional en 2006. Buitres, 16 años, se manda un recital 17 años. 17 años Buitres, se mandan un velódromo, llenan un velódromo y hacen un disco con un DVD que quedó para la historia y festejaron de esa manera los 17 años, porque claro, estábamos en la época en la que siempre decimos que acá pateabas una baldosa y salió una banda de rock. Sí. El rock era la música uruguaya. Entonces festejaron a lo grande los 17 años. Bueno, la torta era mayor todavía al festejo. ¿Por qué? Porque la banda en aquel momento pretendía reunir a los estómagos. O sea, de hecho hubo negociaciones hasta último momento y solamente hubo una detracción. O sea, solamente Fabián El Hueso Hernández era quien no quería. El resto estaban mayormente afín. Con lo cual ese concierto tenía una carga emotiva gigante, ¿no? Y carga hoy ellos en el libro de Figares también algunos te admiten que hubo un antes y un después, porque algunos subieron al escenario ese día para festejar los 17 años pensando que capaz que la banda se podía disolver dentro de poco, una condición o capaz que alguno abandonaba el grupo. Total. Y después de ahí ninguno abandonó el grupo. Bueno, yo no sé si no fue el último gran concierto de Jorge Villar, el batero. O sea, creo que sí. Estoy casi seguro que sí. Que después de ahí entra Nico Souto y después de ahí entra Caco Bianco. Pero sí, definitivamente las presentaciones en vivo para muchas bandas son como el momento de mayor fulgor, ¿no? O sea, para lo que una banda se prepara, ¿no? Hoy que evocabas los Trotsky es el caso así exacto de esa definición, ¿no? Sí. O sea, no es una banda viva en vivo. En una grabación que ir a verlos en vivo. Toques en vivo de Trotsky, sí. Totalmente. No puedes, es una banda hecha y creada y diseñada y pensada para tocar en vivo. Completamente. Pero bueno, podría haber sido... Energéticamente es así. Podría haber sido un tópico del libro. Claro, yo no abordo ningún trabajo en vivo y en directo, ¿no? Grabado en esas condiciones, ¿no? Son todos, porque también me interesaba las características de grabación, era algo que yo quería de alguna manera trazar desde el ciclo mismo televisivo, pero aún más desde la publicación del libro, ¿no? Ver de qué manera la banda llegaba a grabar, lograba reunir los elementos necesarios para poder entrar a grabar. No sé, cito por ejemplo un caso. Los Traidores, cuando empiezan a grabar en IFU, el Montevideo Bonisa, en el año 86, no tenían instrumentos. O sea, es prácticamente difícil de comprender para una persona joven hoy que
que es muy fácil acceder a un buen instrumento de calidad, con prestaciones, tener tu propio home studio, hacer las maquetas, ir a grabar, que una banda que ensaya con un maletín, con guitarras españolas en la calle, porque ni siquiera tienen un lobby en la casa donde hacerlo. Entonces, claro, esa característica define no solamente el tenor del repertorio, sino la manera en la que vos te vas a predisponer a grabar. Es muy fuerte esa característica. Entonces yo quería de alguna forma también trazarla, o el quinto que se hacía sus propios instrumentos, o bandas, contemporáneas en el momento que yo hice el ciclo, ¿no? Por ejemplo, los Astro Boy, que teniendo todas las facilidades se autoimponen la característica o la condición de ir a grabar a un estudio con las prestaciones de los años 60, claro, sin conocer el paño. Ahí hay un tema muy interesante y que creo que lo acabas de tocar, que es justamente cuánto predispone a la obra la forma. Total. Claro. Porque yo escuchaba hoy justamente un podcast sobre Rapsodia Bohemia y hablaban de Brian May, de Brian May que al principio le compraron una guitarra acústica y que termina agarrando un equipo reproductor que tenía el padre y haciendo de esa acústica una guitarra acústica pero con sonido, eléctrica, digamos, claro, ¿no? Amplificada, perdón, no me salía. Sí. Y luego con el padre logran llevar a esa acústica, porque no podía comprarse una eléctrica, a eléctrica. Llevan 18 meses en poner los transmisores y todo, que después la historia que todos conocemos, que Brian May termina teniendo su propia línea de guitarras, y es esa guitarra que graba un montón de discos de canciones de Queen, justamente con esa guitarra que diseña con el padre, con el mismo diseño. Está buenísimo. Bueno, entonces, claro, eso marca al músico también, ¿no? Claro, durante años. Esta historia de decir, me tuve que diseñar mi guitarra para poder tocar una canción, y tengo un tiempo determinado para entrar al estudio y grabar, y en ese tiempo tiene que estar mi obra final. O sea, ¿cuánto claro, tengo que construir antes para que llegara ese momento? Ahora se sientan frente a una... No digo que esté peor lo de ahora, quiero decir, las diferencias de compositora son absolutamente distintas. No es que esté peor, pero uno quizá tiene como la predisposición a exigir un poco más, ¿no? Claro. Con todas estas ventajas, claro, tu producto, tu resultado tiene que ser mayor a este. Claro. ¿No? Bueno, esas comparativas están en el libro. Por ejemplo, los Montevideo Blues, que entran a grabar y en una madrugada salen con el disco pronto. O sea, lo que terminaron de grabar y mezclar a las 5 de la mañana, a la mañana siguiente ya era el máster del disco. No había maqueta, no había arreglo, ni overdubs, ni nada de eso. Eso, por ejemplo, lo comparo. Ibas a poner un core y tenías que reproducir pista por pista. Claro. No podías replicar pistas, por ejemplo. Ahí va. Bueno, Jaime, por ejemplo, el disco 7 y 3 lo mezcla 3 veces. Lo mezcla a Montevideo, viaja a Buenos Aires a mezclarlo a Ion, nada menos, vuelve y ya en el bus de la carrera le dice a Restucia, que era el ingeniero de sonido con quien había viajado, Alberto, Luis, cuando volvemos lo mezclamos de vuelta. Saco, con esa cabeza de Jaime, con ¿no? Esa cabeza de Jaime. Perfeccionista. O Ricky Musso en el año 94, cuando están grabando Otra Navidad a las Trincheras, que de hecho venía de una negativa del sello Orfeo de publicarles un DVD. En aquel momento, a mediados de los 90, el advenimiento del CD, ya era prácticamente una realidad. Sí, sí. Ya habían discos internacionales que se habían editado. Algunas experiencias locales habían, de hecho Jaime ya lo había experimentado. Pero bueno, el cuarteto quería grabar en CD y Orfeo le decía, no, ustedes no, el público de ustedes no va a adquirir este nuevo dispositivo, no sé cuánto, no nos arriesguemos, en la próxima lo hacemos. Y el cuarteto decía, no, lo queremos hacer ahora, es lo que se viene, no sé cuánto. No, esperen, no vamos a esperar, porque ya tenían resuelto que lo iban a grabar ellos. Ya Ricky, que es un ingeniero de sonido bastante experimental, ya le había propuesto a la banda hacerlo en su propio home studio, y ya tenía más o menos idea de cómo. Entonces, cuando tienen la negativa de Orfeo de hacerlo, van a hablar con Ayui y les plantean el negocio, el mejor de la historia, porque de hecho fue el disco más vendido en la historia. Fue el CD más vendido en la historia uruguaya. Sí. Imponente, claro. Entonces, cuando le plantean el negocio, se mandó flor de negocio. Y Ayui se mandó flor de negocio, porque el negocio que le propone el cuarteto es: no vas a gastar un mango solo en la fabricación y la distribución. Nosotros venimos con el disco pronto, claro, o sea, el máster terminado. ¿Cómo lo grabaron? Lo grabaron en la casa de Ricky Musso, en su pequeño home studio, que ya había empezado a hacer algunos injertos en consolas y adelantado, en amplificadores. Claro, él querían probar grabar una batería, que es lo más complejo de grabar en un estudio de grabación, para, de una manera electrónica. Entonces
se le había ocurrido que sacando los dispositivos de las tarjetas navideñas, aquellas que en los 90, 80 era muy común, aquellas que abrías la cuando tarjeta abrías la tarjeta y sonaba. Una pila había, una cosa redondita. Claro, era como una pila, exactamente. Eso era un sensor. Ricky lo sabía, entonces empezó a desarmar varios de esos boosters. ¿Y qué hacía? Los metía, los linkeaba, por supuesto, a su amplificador, pero los metía dentro de guías telefónicas, que tampoco existen más, ¿no? Entonces, Alvin toca verdaderamente la batería con sus palos de verdad sobre las guías telefónicas, sobre la de calle, sobre la alfabética, sobre la amarilla, toca la batería. Y eso llegaba transferido a MIDI, ¿no? En aquel momento ya. Qué increíble, ¿no? Cabezas, ¿no? Todas esas historias están en el libro. Todas esas historias están en el libro y están entrelazadas y comparadas, ¿no? Bueno, justamente eso que te decía, cómo graba una banda, cuánto tiempo le dedica, cuántas horas se podían llegar a invertir en un estudio de grabación, cuánto salía. Hay otro capítulo que es, por ejemplo, lo atraviesa el alcohol y otras sustancias, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenés de todo, de lo que consumían las bandas cuando grababan o lo que consumía el artista mientras estuvo en ese proceso de composición y grabación de ese disco, o el callé que le pagaron a un músico que intervino en la grabación de ese disco, ¿no? Sin ir más lejos, la tapa del Gargoland de Nickel tiene unas manchas de un culo de botella. O sea, imagínate que la tapa de Gargoland son todas escrituras de la palabra Gargoland que hizo Francisco Nazar, ¿no? El hijo de Jorge. En aquel momento un niño, ¿no? Que es batero, no te va a gustar. Sí, tecladista. Tecladista no te va a gustar, ¿no? Sí, pero batero en múltiples proyectos. Bueno, imagínate, habían diseñado que la tapa fuera esa, con las escrituras de Frank. Alguien en la noche, dentro del le puso la botella le apoyó las birras arriba, ¿no? La tapa quedó marcada, así se imprimió. Eso, de alguna manera, traducía lo que se vivía a nivel de clima y condición, ¿no? Y por otro lado, ese mismo capítulo involucra, por ejemplo, a Fierrito, que es un personaje de la bohemia absoluta, de la cuerda de tambores, que termina grabando en el álbum 7 y 3 de Jaime Ross, que es el álbum más New Age en la carrera de Jaime. O sea, es el único álbum que no tiene una sola murga canción, por ejemplo, uh-huh, y que él graba después del éxito de Brindis por Pierrot, y que cambia la banda totalmente. Quienes graban en este disco son Jorge Nazar, Pablo Faragó y el propio Jaime Ross tocando la batería electrónica que programa Jorge. Cuando van a arreglar el callé de Fierrito, que fue un personaje que se puso a gritar en el medio de la grabación de la cuerda de tambores, le propone a litro el segundo, ¿no? O sea, de lo que quedara de la grabación, de lo que él gritara, iba a cobrar litro de vino. Sí, y termina cobrando 20, porque quedaron 20 segundos dentro de la edición, ¿no? Y Jaime le dice, yo te pago a litro el segundo de lo que quede, no de lo que grabes, de lo que quede. O sea que se llevó una damajuana. Gran músico y gran negociante. Total. Y los intereses claritos, ¿no? Carlos, ¿será posible una tercera ola de rock nacional en Uruguay? Sin duda. Yo creo que el rock nacional o la música nacional es tremendamente efervescente, no hay con qué taparla. Es como cuando cementás un territorio virgen, ¿viste? Que por algún lugar la hebra de pasto atraviesa. O sea, yo creo que hay una enorme falta de atención de lo que sucede en la escena local. Es muy difícil que hoy bandas de rock nuevas lleguen a las radios, por ejemplo. Total. Y qué bueno sería que volvieran a salir radio bandas nuevas. Porque no hay espacios. De gente veinteañera, treintañera, ¿viste? Mariano, yo ahora cuando venía, para mí fue como un viaje nostálgico de venir a Universal. Yo trabajé muchos años en el piso de arriba. Claro, exacto. Hoy está Radio María. Ahí va. Sí. Acá arriba funcionaba el Dorado, acá arriba funcionaba también la X. Recuerdo imágenes imborrables de ver un Héctor Moraz enardecido, golpeando la puerta hasta el temblor, te diría, muy enojado porque arriba había un batuque infernal y acá estaban haciendo periodismo radial. Y dentro de poco vamos a llegar a tener la edad de Moraz pidiendo por favor que venga el rock, que vuelva el rock. Totalmente. Lo de la edad de Moraz, que queremos escuchar rock, ¿entendés? Totalmente. Bueno, aquí hice radio, una radio rock, entonces los artistas sabían que podían venir, claro, presentar sus demos. O sea, de hecho, no te digo que la totalidad, pero un 70% de las bandas a las cuales refiero acá, vi pasar sus demos. Claro. O sea, no digo que pasaran por mis manos todos, pero sí, o sea,
los vi, los conocí, los entrevisté por primera vez, los vi llegar con toda la expectativa y los nervios a una emisora de radio, ¿no? Yo siendo un purrete. Hoy son Pero cuarentones, cincuentones, Sí. algunos sesentones, digamos los de los 80, ¿no? Pero claro, no hay veinteañeros o 30 y pico que hagan rock and roll y que estén dando shows masivos o saliendo en radio sus temas. Yo creo que hay. Sí los hay, no hay Pero dando no show hay- masivo porque siempre Claro. seguimos buscando o apelando Sí, sí. a la misma referencia. Pero no suenan en las radios que termine haciendo la vidriera. No. Lo que pasa es que No. también hay una cosa. Pero como decía Carlos, no está el espacio. Claro. No. Pero también hay una cosa que. A ver si me puedo Dígalo, explicar. dígalo, A ver si me puedo dígalo, explicar. dígalo. Cambió la forma de consumo también. O sea, tú dices, no suena en las Ah, radios. bueno, no es la es única verdad. forma de Sí, que sí, se es consuma. verdad. Hoy la forma de consumo está acá. Sí, yo porque O soy de la vieja sea, escuela. Pero sí. claro, Sí. claro. Sí, lo que pasa es que yo creo que- Y el disco se ha dejado por la canción, entonces hay como toda una movida en el sentido del cambio de escucha. Entonces, Sí, sonar en la lo que radio pasa no es que el significa ejercicio de la... masividad tampoco. No te digo de la aprobación, pero de ir a presentar un demo que no tiene la totalidad de las canciones a una emisora de radio, llevarte las devoluciones, no solamente de los críticos o periodistas que lo reciban o qué sé yo, sino de la audiencia misma. O sea, es como un ejercicio de ida y vuelta que el artista en su autoproducción o en su autogestión Lo ha perdido. lo perdió totalmente, no tiene devolución. O sea, Sí, es verdad. prácticamente lo que tenés son los haters que se generan a partir de que vos publiques o no un trabajo en las redes sociales. Sí, pero capaz que si hacen música de otro género tienen más éxito hoy. Por ejemplo, cumbia, decís vos. Sí, más. cumbia o todo lo que rodea la cumbia. Quizás ¿viste? sí, Sí. quizás sí. Sí, Lamentablemente el rock quedó ahí. estamos en un desplazado. momento de ebullición del reggaetón y de un Sí. montón de movidas, más que cumbia, de reggaetón diría Bueno, yo. sí, está reggaetón también. Que está, Sí, hay una cumbia ebullición, pop creo que es hay una ahora, ¿no? ebullición mundial de eso, ¿no? En este momento. O sea, Sí. es un disparo mundial. Porque también, o sea, vos donde ves las posibilidades es por ese lado, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo se ahí se tenés a llama? Bizarrap Ahí va, lo que hace haciendo- Bizarrap, ¿qué es? ¿Qué género es? Y él hace trap, ¿no? Es trap, ahí y, va. y es un productor, Músico. músico. Sí, también. Lo que pasa es que, claro, la otra vez hablaba con Dante Spinetta, ¿no? Y él me Sí. decía, yo me niego a pasar por el lugar que antes, sobre el cual antes me manifestaba en contra, ¿no? O sea, si alguien antes chillaba porque escuchaba una copla de guitarra o una distorsión, yo me calentaba. Entonces no me quiero calentar ahora cuando alguien usa autotune. Claro. Yo uso Claro. autotune, me decía. Sí, sí. Claro. Pero además tengo que tener la apertura suficiente Sí, como claro. para aceptar Es que que si no estás alguien afuera, más Carlos. lo use, que no lo use musicalmente como yo lo uso, ¿no? O sea, que le dé un rudimento para suplir una carencia. ¿Por qué está mal? Ajá. No está mal. Y lo que Es un hacen, recurso más. Yo creo que lo distinto no es erróneo, sino que es distinto y el abanico se debería de abrir más y no dejarlo solamente en los géneros clásicos, porque esto también es música, Sí. también entretiene y también corta billetes. Pero está claro que yo qué sé, ves a los jóvenes hoy están en otro lado, están con Bizarrap o yo qué sé, lo que hace Rosalía, Martina Stuessel o Yatra. ¿Qué hace? ¿Es pop eso solamente o es algo más? Rosalía ya es más complejo, me parece. Muchísimo más complejo. Están ahí, ¿viste? Pero los jóvenes están porque ahí. mezcla un montón de géneros, me parece. Aparte Rosalía, justamente ahora que trajiste el tema, a mí me pasa, ¿no? Que a mí me gusta mucho y Tú sos la, un discípulo, la acá. defiendo desde un lugar. Rosalía que nos tocó No, con no, Pablo. pero la defiendo desde un lugar que es lo que más me duele a mí de la industria hoy, que es la canción como producto individual. Ujú. Y ella piensa en discos. O sea, Ujú. ella piensa en términos de discos. Más allá de que tiene canción como producto individual, ha pensado en discos. Que para mí es la gran falencia del mundo de hoy, musical de hoy. Que está pensado en temas. Está pensado en segmentos individuales de consumo. Sí, totalmente. No en Es, un es como un minutos. retorno Claro. también. Claro, a- no hay un concepto. No hay un Pero Pero concepto. es álbum, cíclico, no. también Claro. eso es cíclico. Pero bueno, mucho está, mucho sí, tiempo claro. las bandas pensaron en simples, ¿no? Claro. O de hecho la Sí, sí. industria pensaba en simples O porque en si EP. no pegabas un corte, Sí, claro. el disco no era una realidad. Exacto. Era imposible que Claro, sucediera. sí. Y pensaban en el corte De hecho, hay difusión. cortes, hay simples que nunca fueron disco, pero que posibilitaron finalmente que la Sí. banda entrara a grabar. Es verdad. Ah. Sí, sí, sí. Carlos, ¿cuándo nació tu amor por la actividad circense? ¿A qué edad? No, ya era adulto. No sé si mi amor, es como. Lo vi como una posibilidad, lo vi como una escena
totalmente cautivante. Yo me acuerdo que laburabas en Telemundo, éramos compañeros y ya estabas en eso y te gustaba. Sí, era algo que, sí. que te atraía mucho. Lo que pasa es que Marcela, mi compañera, hace ya muchos años, hace 15 años pero que está. Luego te transformaste en en un profesional. La escena de circo. Y yo me cuesta mucho ir a contemplar. No soy un gran espectador, porque siempre enseguida que soy espectador ya quiero hacer. Ah, pero empezaste como espectador de ella. Sí, claro. Ajá, de ella y de otro montón ¿Y te gustó? de artistas del circo. Sí, porque era una escena que congregaba mucho lo que a mí me interesaba. Congregaba el mundo audiovisual, el mundo sonoro, el mundo escénico, el mundo acrobático, el espacio no convencional. En aquel momento yo ya había visto un montón de propuestas que no tenían que ver con el mundo del circo, pero yo ya había ido a Amarillo, por ejemplo. Ya había visto lo que era un espacio multidisciplinario, intervenido, tomado por un montón de artes. ¿Se acuerdan que la Vela lo hacía al principio también? También. Bueno, Iba, sí, que venía con todo su cortejo de juglares y tambores y qué sé yo. Quizás fue medio como en simultáneo que ya empecé como a, no sé si romantizar la idea de poder ser parte. De hecho, yo cuando entro al mundo del circo, entro convidado a tocar. ¿Cómo? Yo entro convidado para tocar, para musicalizar una escena de acrobática aérea, ¿no? Y aparte tenías a la profesora en casa también. También, pero yo lo vivía muy a distancia. Yo era el periodista en mi casa, jamás iba a pisar como ese terreno. Yo había hecho teatro y otras cosas, pero era como un lugar donde yo no iba a recorrer ni transitar. Yo tenía muy clara la distancia. Hasta que... El espacio de cada uno, de cada uno. Totalmente. Yo en aquel momento venía de hacer Mundo Cañón como en su faceta más periodística, además. O sea, yo me lo tomaba tremendamente en serio. Estaba imbuido en el terreno periodístico por completo, ¿no? Habíamos escrito un libro sobre un formato de entrevista, ¿no? Indagando de otra manera, qué sé yo. No estaba ni ahí con contaminarme con esa otra disciplina. Pero en un momento, claro, en el circo no se puede tocar en un rincón. No existe eso. O sea, no hay manera. Tenés que ser parte. Estás ahí, ya alguien vino y te empujó. Y estás en el medio. Estás adentro. Y ya está. Y ahí tenés que hacer lo mejor posible. Y una vez que lo probé, la verdad que me sentí muy cómodo. Fue tremendamente interesante, desafiante, ¿no? Quienes me conocen también saben que es como una faceta que me gusta mucho, ¿no? ¿Y eso te implicó un cambio de alimentación y cambio de físico también? No, nosotros dentro de la pedagogía de investigación que desarrollamos, que también conllevaba un poco eso, ¿no? Como a hacer una lectura quizás hasta filosófica de por dónde querías hacer el camino, ¿no? Uh-huh. Porque cuando entras como de viejo a un territorio en el cual es muy complejo y desafiante, tenés que también tomar algunos recaudos, ¿no? O sea, yo siempre fui de hacer deporte, de hacer cosas como de alto riesgo y qué sé yo. Claro. Pero esto, porque te requiere estar atlético. Sí, pero esto te requería como una cosa más todavía, ¿no? Era como un desafío de transitar cosas totalmente nuevas, ¿no? Entonces, en esa recorrida filosófica encontramos esa pedagogía que es como la pedagogía del devenir, que viene de Gilles Deleuze y qué sé yo, donde no entrenamos. O sea, nunca nos van a ver utilizar la palabra entrenamiento, porque viene de la disciplina, viene del territorio militar, y para nosotros eso generalmente es ensayo. Ensayo con cuidado, con contemplación, con respiración, qué sé yo. Entonces, pero no implica salir a correr, por ejemplo. No, también, o sea, sí, dentro de la rutina de correr, entrenar, nadar, entrenar. Salió. Sí, porque evidentemente te vas como imponiendo un límite mayor, ¿no? Superar tu rutina anterior y qué sé yo. Pero la búsqueda escénica viene como desde otro lado, ¿no? Y la alimentación tiene que acompañar eso. Sí, pero eso es como una búsqueda quizá que hice en paralelo, pero que no vino a partir del recorrido circense, ¿no? Viene de entender la alimentación también y empezar a aprender tardíamente, ¿no? Yo creo que es una materia que deberíamos conocer desde la escuela, ¿no? Conocer qué es lo que estás metiendo en tu cuerpo, de qué manera te estás alimentando, ¿no? Porque vos después vas a querer un rendimiento. Y si el combustible que vos te echaste no es el combustible que necesitabas para ese momento, y no va a tener el rendimiento que vos esperabas, ¿no? O sea, lo sabe todo el territorio del deporte. Uno de mis enojos grandes en pandemia justamente era ese. No tomar recaudos a nivel de la policía sanitaria en cuanto a la alimentación.
O sea, es más que claro que una sociedad bien alimentada va a tener una respuesta muy superior a una que no lo es. O una sociedad con cierto canon de descanso va a tolerar cosas que una sociedad que no lo tiene. O sea, es muy claro, no estoy inventando nada nuevo, ¿no? Entonces, para eso uno tiene que aprender tempranamente y prepararse. Sí, yo hace muchos años ya que soy vegetariano. No porque tenga una persecución animalista, ni mucho menos, sino porque entendí que mi cuerpo le es más beneficioso otro tipo de consumo proteico. Lo entendí y ya lo tengo incorporado. Y en mi casa, de hecho, no lo impusimos a nivel familiar, pero mi hija lo adoptó. Ah, mira. Hasta último momento, para la única que se cocinaba la carne era para ella, y ella adoptó finalmente que quería ser vegetariana. Y ni siquiera por empatía o por mimetización con los padres, porque va tomando decisiones porque tiene un conocimiento que antes nosotros no teníamos. Antes comías lo que había, y de hecho comías lo que te imponían mayormente, ni siquiera lo que había. En mi casa también se come lo que hay, pero si vos querés abrir el rango, se te abre la oferta. En el caso de Amalia, ella fue eligiendo como paulatinamente no comer carne. Y de hecho, ¿qué edad tiene Amalia ya? Tiene 9. Mirá vos. Sí, y bueno, la alimentación o el cambio de alimentación vino por otro lado, por otra búsqueda, por otro aprendizaje. Pero ya te estoy hablando de un aprendizaje a partir de los 30 años, ¿no? Me hubiera encantado haberlo aprendido más tempranamente. Como ella, claro. Hubiera superado un montón de cosas. Por ejemplo, tomar agua permanentemente, Exacto. No tomar refresco gasificado, ni edulcorado, ni qué sé yo. No tiene beneficio alguno. Perdón si tiene alguna marca auspiciante en ese sentido, pero está bien. ningún refresco edulcorado o gasificado tiene beneficio alguno para el cuerpo. Qué grande. ¿Se acuerdan de Cristiano Ronaldo en aquella conferencia de prensa Sí. en una Eurocopa? Sí, claro. Que tenía una Coca-Cola y dijo, no, Coca no, agua. Y puso un agua en paz. Saltó un mensaje fuerte, pues, ¿se Ahí acuerdan? la bolsa Wall Street de pico. Sí. Carlitos, qué interesante charlar con vos. Muchas gracias por Muchísimas gracias visitarnos. por la invitación. Estuvimos con Carlos Dopico, seguiríamos un rato más. Sí, claro. Y compren Hoy como ayer, un librazo En todos lados, de no se puede querido conseguir. colega. Está en todos lados. Lo edita Penguin Random House, es una editorial muy grande. Justamente lo que la editorial se ocupaba era de distribuirlo a nivel nacional. Es un libro grande, es un libro de 650 páginas, que abarca la historia de grabación de 25 álbumes de la historia de la música uruguaya, y está guiado, está tremendamente acompañado para aquellos que no son 100% melómanos, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Me ha pasado de un montón de gente que me ha devuelto ese detalle que es, no soy un gran lector o solamente leo libros científicos por mi métier o no sé qué, pero lo vengo leyendo y no sé cuánto, ¿no? Son como esas devoluciones muy, muy lindas, ¿no? Que uno no escribe solamente para un segmento de público melómano especializado en la historia del rock uruguayo, sino escribe en general, ¿no? Y bueno, y esa recepción ha tenido el libro en distintas facetas. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos, ustedes. que pase bien. Llamo resplandor, ya están en la esquina, templando el tambor. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Este 2023 empieza la mañana bien informado.